Hola, shalom a todos. ¿Cómo están? Con la ayuda de Dios vamos a comenzar una serie de pláticas, conversaciones que van a tratar sobre el tema tan peculiar y tan interesante de la relación ideal de la pareja, lo que se llama en hebreo Shalom Bait. Pero ya está tan perimido ese tema que vamos a tratar de buscar un aspecto o un enfoque novedoso, moderno, actual, para todas las parejas. Digo todas las parejas porque me refiero desde el noviazgo, pasando por el matrimonio, cuando ya entran a ser padres, cuando sean abuelos, hasta el final, hasta el buen final de lo que significa la vida del ser humano. Yo siento que es una idea muy importante de entender bien qué se trata o de qué se trata o de qué se finca la ideal relación de la pareja. Para eso vamos a hablar sin ambajes, vamos a referirnos a los temas de manera clara, en lo posible, y muy breve, porque como siempre decimos, a buen entendedor pocas palabras, y luego si los telespectadores, así se llaman, televidentes, creen necesario, vamos a tratar de formar una especie de chat por mail para que tengan alguna posibilidad de preguntar, de opinar, de observar, de polemizar, ¿no? Y quejarse tampoco. No queremos quejas ni polémicas, sí de alguna manera un apoyo o por lo menos desarrollar este tema de manera confiable y llegar a un término o a una idea final realmente válida, ¿no? Para que toda pareja pueda encontrar en estas clases, en estas conversaciones, algún tip interesante. Yo me voy a referir en lo posible a tratar de marcarles los cruceros peligrosos que hay en esta ruta, porque a veces uno sin darse cuenta se topa con ellos y de pronto ahí hay un choque, y tratar de alguna forma, sin generalizar, pero sí, por supuesto con las excepciones debidas, cuál es la idea de cómo formar un buen matrimonio, una buena pareja, desde el principio hasta el final. Vamos a comenzar desde el principio. Vamos a hablar de la primer pareja y de lo que pasó con ellos. En un principio a mí siempre me llamó la atención lo que la Torá nos enseña y nos dice en el texto bíblico, que el hombre y la mujer, la primer pareja, Adán y Javá, se encontraban en el Edén, en el jardín del Edén, y estaban ellos desprovistos de ropas. Vayiyu shenhem arumim veloid boshashu. Algo raro, algo que para nosotros hoy nos sorprende, salvo en campos nudistas, pero por lo general no es lógico que dos personas de distintos sexos y que recién se conocen, porque recién ellos eran novios, estén desnudos, sin ropa, y no se avergüencen, no se apenen. Y ahí comenzó el tema, ahí comenzó el problema. Ustedes bien saben que en aquel entonces se sucedió el famoso pecado original. Y nuestros sabios en la Kabbalah, en el Zohar, nos dicen que justamente se originó en la parte de este tema sexual. Ahí es donde cayeron quizá ellos en el error. Pero vamos a hablar un poquito de qué significa que no se avergonzaron y qué significa que estaban desprovistos de ropa. Nuestros sabios nos indican que ellos eran en ese entonces ingenuos, inocentes. Ellos veían el cuerpo humano sin ninguna clase de prejuicios, sin malas intenciones, hasta que observaron que alguien de afuera, un vecino, que en ese entonces era la serpiente, el Nahash, los estaba mirando, los estaba espiando. Y ahí se dieron cuenta que estaban desnudos, que no era normal eso, que alguien de afuera los estaba espiando con una especie de morbo. Y eso fue lo que los hizo tratar de ocultarse. Y se vistieron, se taparon. O sea, sin que haya alguien mirando o sin que haya un entorno negativo o por lo menos pecaminoso, el ser humano puede vivir tranquilo sin ningún problema. El problema es qué dirán, el problema es qué dicen los demás, el problema es cómo me ven y cómo estoy. Entonces ahí empezó el gran problema entre Adán y Eva, entre Adán y Javá. Por eso yo creo que hay que en este aspecto encontrar en la pareja ese tipo de ideas propias,
sin tratar de involucrarse en lo que dicen la gente o lo que piensan los demás. Y en un matrimonio, así como en un noviazgo, que se encuentran por primera vez y se van conociendo, dicen los sabios que el matrimonio anda bien el primer año. Y después se empiezan a discutir, a tener diferencias, a haber un poquito de separación, y se preguntan entre ellos, ¿qué nos pasó? ¿Por qué nos llevábamos bien el primer año y después no empezamos a pelear? Y él contesta y dice, bueno, porque no nos conocíamos. A ver, ¿qué quiere decir porque no nos conocíamos? Ahora nos conocemos y entonces se revela una personalidad que no teníamos o que no veíamos. Efectivamente, pasa eso, que a veces cuando nos casamos o cuando noviamos, no vemos el fondo de la cuestión, no conocemos a nuestra pareja. Y por supuesto, al no conocerla, no la entendemos, no la comprendemos. Y ahí está el kit de la cuestión de la clase que vamos a dar ahorita. La clase de hoy trata justamente de cómo oír, cómo escuchar a la pareja, al cónyuge, al novio, a la novia. Y escuchar no significa solamente oír, sino comprender, entender, ponerse en el lugar de él. Y ahí está el punto álgido de la pareja, porque normalmente siempre pasa, o por lo menos por lo general, ocurre de que tomamos algo que nos dice la pareja o algo que hace la pareja con prejuicios. Y enseguida decimos, seguro que esto se lo enseñó a alguien, seguro que esto viene de su papá o de su mamá o de su hermano, o seguro que quiso decirme esto aunque no me lo dijo, y seguro que está guardando lo que pasó la vez pasada. Y empezamos a agregar y a acumular conceptos que hacen que eso que dijo, que a lo mejor fue una cosa inocente o una cosa sin ningún sentido, tenga después un volumen grande que nos pega y nos duele y nos choca. Por eso existen en la Torá datos al respecto y consejos de los Jajamim que dice Heve dan et kol ha'adam lekav zehut, y eso es una clave básica en el matrimonio. Trata de juzgar al prójimo, y no hay más prójimo y más próximo que el cónyuge, lekav zehut, con benevolencia, para bien. No le entiendas mal, aunque aparentemente lo que dijo es sarcástico, o a lo mejor es negativo y es algo agresivo, trata de interpretarlo de otra manera. Trata de ver que a lo mejor él estaba en ese momento pensando en otra cosa, o a lo mejor estaba preocupado por cierta cosa y por eso dijo lo que dijo. Porque si además de que recibiste mal la cosa, le contestas después una respuesta inadecuada, ahí comienza la conflagración, ahí comienza a crecer el encono y las diferencias. Por eso pienso que eso de que estaban los dos desnudos, sin ropa, era sin prejuicios. Y por eso no tenían vergüenza. Como no había nadie que les dijo que eso estaba mal, se veían de manera inocente, ingenua, limpia, pura, sin ninguna clase de morbo. Entonces no itboshashu, no tenían pena, no sentían dolor, no sentían ninguna clase de vergüenza, porque no era nada malo. Después de que los demás de afuera empezaron a influir en ellos, comenzó el tema entre ellos, ya empezaron a taparse y a cubrirse. Eso solamente como una especie de insinuación, de remes. En lo demás seguramente hay mucho más profundidad, en lo demás hay cuestiones ya mucho más profundas, más interesantes, pero yo quiero entender esto como una especie de base para una pareja. Un novio y una novia que se encuentran por primera, segunda o tercera vez, así como un matrimonio cuando empiezan a convivir las primeras veces, tiene que tratar de comprenderse, de escucharse, no acumular conceptos y prejuicios que después de alguna manera explotan y después lamentablemente es tarde. En un noviazgo, por ejemplo, es muy lógico que se traten bien, de alguna forma están cuidándose mucho de lo que dicen y no están diciendo todo lo que sienten y no están mostrando todo lo que son. Así que un noviazgo a veces es solamente una especie de teatro, una especie de puesta en escena, que trata de cada uno hacerse ver bien por el otro, y eso es lo que lamentablemente después del matrimonio comienza a verse la realidad y choca. Por eso pienso que lo interesante de esto de que vamos a hablar hoy es hablar sin prejuicios, hablar claramente, porque incluso es sabido que el lenguaje de la mujer no es el mismo lenguaje del hombre. La captación de las palabras por parte del hombre no son las mismas que la de la mujer. Eso en el noviazgo y eso en el matrimonio. Y mucho más después, cuando aparecen los niños, cuando hay cuestión de educación, cuando hay cuestión de crianza. Y después, cuando ya uno queda como abuelo, que de alguna forma espera una retribución por todos los esfuerzos, a veces también se siente mal uno por lo que no llega o por lo que no dicen. Pero todo eso es un tema para, vamos a ir
desarrollándola con el tiempo. ¿Ok? Ok, continuando un poquito con este tema, quiero que, para que se den cuenta cómo son a veces los hombres y cómo son las mujeres y cómo tenemos que entendernos. Una señora dice que llega a la casa, después de haber salido, y le dice al marido que estaba escuchando música o escribiendo algo o viendo algo, y le dice, mi vida, te tengo que decir dos cosas, una mala y una buena, como siempre, ¿no? Y le dice al marido, ¿sabes qué? Ya de malas estoy lleno, por favor dime la buena, nada más. Ok, mi vida, ¿sabes qué? Las bolsas de aire del carro sí funcionan, ¿eh? Y el hombre se queda helado. ¿Chocaste? Y bueno, me dijiste que te diga la buena, pero sí funcionan. Y así pasa, a veces la mujer lo ve de un lado y el hombre lo ve del otro, ¿sí? Ella ve que sí, por lo menos se salvó y no le pasó nada y el accidente fue hasta cierto punto leve, pero él enseguida entendió, ¿chocaste? Y bueno, eso es lo que ella quiso decirle, que hay una noticia mala y una buena. Él solamente quiso recibir la buena. Pero hay algo muy importante, que para que el diálogo entre el hombre y la mujer y la conservación del matrimonio, yo lo digo esto, conservación del matrimonio, porque tengo el honor, el gusto de justamente esta semana haber festejado el 50 aniversario de nuestra boda. Tenemos 50 años de casados, yo y mi esposa Rosita. Y me siento con la atribución, el derecho, o a lo mejor la autoridad para dar un poquito de consejos. Porque si duramos 50 años, y Baruch Hashem bien, y todo en salud, y todo en paz, yo creo que Baruch Hashem hicimos algunas cosas que nos enseñaron nuestros rabinos, que vimos en nuestros libros, que aprendimos de nuestra Torah, que nos sirvió de manera positiva. Y una de las cosas esenciales, que es lo que yo voy a tratar de desarrollar en esta parte de la conferencia, de la clase, de la plática, y con eso vamos a dejar un poquito pendiente para que podamos analizarlo. Es un detalle que se me hace quizá simple, pero muy valioso. Ustedes saben que nuestros sabios, nuestros jamim, me dicen que la persona en este mundo tiene que tratar de emular, copiar, remedar a Dios, a Boreolam. Así como Él es piadoso, ser nosotros piadosos. Así como Él es favorecedor, también tenemos que ser favorecedores. Pero hay una de las cualidades o de los atributos divinos más maravillosos que gracias a Él subsistimos y a veces incluso estando en pena, en cargo, en conciencia de hacer cosas que no debemos, pero mantenemos todavía nuestra vida adelante y nuestra salud, es porque Dios es Erech Apaim. ¿Qué significa Erech Apaim? Dios tiene una larga paciencia. Sabe que nosotros somos seres humanos, falibles, y podemos de alguna manera errar, pero nos tiene confianza y nos tiene paciencia. Sabe que con el tiempo vamos a madurar y vamos a crecer y vamos a entender. Esa actitud, esa aptitud, tenemos que usar en la pareja. Especialmente cuando ya estamos conviviendo con nuestra esposa, ya tenemos una especie de práctica o de costumbre de convivir. Y pasan cosas en la vida, suceden detalles que nos molestan, suceden detalles que no entendemos bien o que nos molestan, que chocan, pero ahí tenemos que usar ese atributo de Dios, tener una larga paciencia. Yo les decía, si tenemos con nuestra esposa 50 años de vida juntos como pareja, yo creo que de parte de ambos hubo una larga paciencia. Nos comprendimos en muchos casos, no digo que no discutamos, no digo que no tengamos diferencias, siempre en la vida hay cruces peligrosos, pero afortunadamente tenemos frenos. Sabemos mirar a los costados y avanzar, porque esa es la idea. Si ambos nos tenemos paciencia, porque yo cuando hablo de la pareja hablo de los dos, ni uno más ni uno menos. Tanto el hombre como la mujer tiene que actuar y utilizar la paciencia que Dios nos dio. Especialmente, yo quiero dar el ejemplo, cómo usamos la paciencia y cómo usamos la inteligencia, y a veces en la familia, en el hogar, en la pareja no lo hacemos. Un hombre que es comerciante, una señora que tiene servidumbre en su casa, ¿cómo usa la paciencia y cómo usa la inteligencia? ¿Cómo hace el Señor para tener paciencia con los clientes? Para que de alguna forma, aunque digan cosas que no deben, aunque menosprecien la mercancía, aunque dicen que esto es muy caro y está muy mal hecho, el Señor mantiene su sonrisa y le dice, no, pero fíjate que está muy barato y te va a resultar cómodo y vas a poder venderlo bien. Y de alguna manera usa todas esas trampas o
como te dicen esas ideas, ¿sí? Esas cosas que aprendemos detrás del mostrador, cómo poder convencer al cliente para que nos compre, a pesar de que él está siempre enojado y que siempre dice que es caro y que no le atendemos bien y que no pudo vender las cosas, pero al final sale comprando. ¿Y el que ganó quién es? Ambos. El señor que compró se llevó su mercancía y seguramente contento porque le sacó el precio que de alguna forma pensaba. Y nosotros contentos porque en caja entró el PRIN, caja del dinero, ya le vendimos. ¿Qué pasó con la mujer? ¿Cuántas veces la servidumbre llega tarde o no llega o trabaja mal o hace cosas que no, o rompe cosas, hace cosas? Sin embargo, ella con paciencia, esa bendita paciencia que tiene la mujer en su hogar para mantener su servidumbre y no perderla, porque como sabemos, las sigires son la alegría del hogar y los lunes son los días de mayor tensión. Entonces, esa inteligencia, esa paciencia, esa idea de poder convencer a sí mismo de que hay que aguantar y hay que esperar y hay que ver, no hay que reaccionar mal, tenemos que usarla con la pareja. Así tenemos que ser, lehavdil, sin comparación. Ni el marido es un cliente, ni es un hijir, ni la mujer es una patrona, ni nada por el estilo. Pero de alguna forma tenemos que tratar de comprendernos y entendernos para llegar a un buen acuerdo. Como dicen nuestros sabios, cuando haces algo tienes que ver cuánto inviertes y cuánto ganas. Cuánto uno puede invertir con un poquito de paciencia, con callarse, con esperar, con no reaccionar, como dicen nuestros Jajamim en la Guemará, milá besela, shetikuta vitré. Si hablando ganas un peso, callando ganas 2, a veces callando y contando hasta 10, incluso esperando un poco, dejando que las cosas calmen, que la espuma se baje, las reacciones son distintas, porque nadie es malo en verdad, solamente tenemos momentos de efusividad, momentos de impulsividad que a veces no sabemos contener, pero si Dios quiere y si podemos usar estas dos ideas, vivir sin prejuicios, no acumular ideas anteriores, no cargar con culpas a los demás, no ver el qué dirán, sino ver el qué dirá, pensar qué dirá Dios de nosotros, que está mirándonos en nuestro hogar, qué dirá Dios de esta pareja, ¿estará contento con nosotros o estará enojado o estará preocupado? Ese es un detalle. Muy importante pensar en el que dirá Dios, no en el que dirán. No pensar en los prejuicios ajenos y exteriores. Y la otra idea que dimos recién, tener paciencia, escucharnos, comprendernos, entendernos y aguantarnos. De esa manera podemos continuar el matrimonio en paz y ver muchas alegrías y satisfacciones. Amén, que y razón. Bueno, vamos a dar por culminada esta primera plática por hoy y vamos a continuar, si Dios quiere, la próxima. Quiero dejarles, no quisiera ser, como dije antes, latoso, no quiero ser larga la plática para que de alguna manera podamos repetir esto y analizarlo y estudiarlo y aplicarlo. Les dejo, por favor, si quieren, mi mail para que de alguna forma, si alguien tiene alguna reacción, alguna opinión, alguna observación, es jajam, con J, jajam babour, con mi apellido, jajam babour en minúscula, @hotmail.com. Gracias, hasta la próxima.